Hola a todos, en este video vamos a aprender el concepto de derivada a través del problema de la recta tangente. Para eso vamos a ir paso a paso, recordando algunos aspectos que ya los hemos tocado en cursos anteriores y que básicamente los vamos a retomar para que sea más fácil el poder explicar y entender en qué consiste el concepto de derivada, basándonos, como dije antes, en el problema de la recta tangente. Básicamente para esto debemos de recordar la parte de funciones lineales o de primer orden o de primer grado, en donde si se recuerdan, por aquí tengo un bosquejo más o menos, en donde si se recuerdan, ese tipo de funciones tenían el aspecto del bosquejo que yo tengo aquí al lado izquierdo. Entonces nos vamos a basar en este. Si se recuerdan, una de las características principales de la función lineal es que podíamos encontrar una pendiente, y esa pendiente era la misma para todos los puntos. Si yo quería encontrar esa pendiente, por ejemplo, en un punto particular aquí, por ejemplo, en este tramo, que podríamos decir que es -1, yo sé que al encontrar este valor de pendiente aquí, en este punto, va a ser la misma como que la encuentre en este otro punto, que podemos decir que es 2, por decir algo. ¿Por qué? Porque básicamente, si se fijan, la función lineal describe el mismo ángulo de inclinación en todas partes. Es decir, si yo tengo la posibilidad de medir, incluso lo voy a cambiar a otro color, si yo tengo la posibilidad de medir el ángulo en este punto, me voy a dar cuenta que este ángulo, que le podemos llamar alfa, va a ser exactamente el mismo como que yo lo mida en este otro punto. Y si eso es así, quiere decir entonces que el ángulo de inclinación, al ser el mismo, me está describiendo que esta línea en particular, la roja, también tiene las mismas unidades de inclinación. Por lo tanto, yo puedo fácilmente deducir que si encuentro el valor de esa inclinación o de la pendiente en -1, va a ser la misma para 2, para 3, para 5, para 0, para -2, para -3, etc. Entonces, recordando este concepto, ¿cómo encontramos ese punto, o más bien, cómo encontramos ese valor de inclinación? Si se recuerdan, lo hacíamos a través de esta fórmula que tengo aquí, en donde la pendiente representada por m era igual a y sub 1 menos y sub 0 entre y sub 1 menos y sub 0. Esto quiere decir entonces que debo de tener dos puntos, dos pares ordenados, y esos dos pares ordenados los voy a sustituir aquí, en esta fórmula. De tal manera que al resolver esto, me da como resultado el valor de la pendiente, que ese valor, como ya vimos, es igual para cualquier punto en una recta de tipo lineal. Ahora, el problema se presenta cuando tengo una función que no es una línea recta. Entonces, allí sucede que se nos complica la situación. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un bosquejo rápido. ¿Qué tal si se nos presenta algo como esto? ¿Cómo hago para determinar la pendiente? Si como pueden ver, voy a intentar aquí. Incluso lo voy a hacer un poco más delgado para que podamos ver. Vean que no es del todo exacto. Entonces puedo agarrar este punto, puedo, digamos, incluso tratar de acomodarlo un poco mejor. Entonces es un poco más complicado. ¿Qué tal si lo quiero en este otro punto, por decir algo? Por aquí. Vean que es un poco más complicado porque no tengo, dijéramos, una figura aquí que sea recta y que se acople de manera directa a esta recta, que de ahora en adelante le llamaremos recta tangente, que es la que me permite saber la pendiente. Entonces, como
se me complica más la situación, preciso de usar un método que sea capaz de solucionarme este problema. Y entonces ahí es donde nace el concepto de derivada, cuando no es aplicable de manera directa el concepto de la pendiente a través de una recta como lo hemos estado haciendo. Ahora, para esto debemos de saber dos cosas. Para tirar una recta como esta, yo al menos debo de tener dos puntos de apoyo. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero saber la pendiente de este punto, debo de tener otro punto en donde apoyarme. Es decir, el punto que quiero sacar de la pendiente más otro punto en particular. Vean que ahí estoy pasando por ese punto que he delimitado. Entonces mi segundo punto estaría aquí. Y vean que si esto es así, ya no pasa de manera exacta la línea. Alguien podría decir, sí, pero porque es más delgada, si la hago más grueso me cubre. Sí, pero no es que cubra, tiene que quedar exactamente en proporción. Para esto, para que quede más claro y no haya ninguna duda, me voy a apoyar de un programa. En este caso me voy a apoyar de GeoGebra para que veamos cuál es el efecto que causa y que podamos ver que a simple vista pareciera que la recta tangente casa exactamente en el punto que quiero medir la pendiente en la curva, pero ya vamos a ver que mediante el software vamos a evidenciar que no es así, porque al no ser una recta, como podemos ver ahí en el punto que he delimitado, es medio redondo, entonces no va a casar en alguna parte. Entonces me voy a apoyar de GeoGebra para que veamos el efecto. Ahorita cambio y vuelvo con el programa ya para que nos apoyemos de mejor manera en cuanto a la explicación. Bien, ya estoy en GeoGebra y como podemos ver aquí tengo una función que tiene esta figura y la cual vamos a comprobar lo que dijimos en la introducción. Por ejemplo, si yo quiero obtener la pendiente de este punto menos 2.5, yo tendría que poner un punto en esta posición. Entonces, si yo pongo un punto en esta posición, necesitaría tener otro punto con el cual poder formar la recta, que puede ser en cualquier lado. Entonces vamos a formar la recta para que vayamos viendo, que vayamos entendiendo de mejor manera cómo es que se comporta la recta tangente en una situación de una figura que no es una línea, sino que es una forma irregular. Por ejemplo, pongo un punto aquí y el otro tendría que ponerlo, por decir algo, aquí, donde calcule yo que más o menos puede coincidir una línea con respecto a la otra. Aparentemente aquí está unida, pero si empezamos a darle zoom, vamos a ver que esto no es del todo cierto. Entonces vamos a darle zoom para que vayamos viendo qué es lo que sucede en ese tramo en particular. Vean que aquí, sin darle mucho zoom, ya podemos ver de que la recta negra no coincide con la verde, que es la que conforma la figura de la función. Veamos entonces, tratemos de hacerlo ahora que lo tenemos más grande de una manera un poco más precisa. Entonces tiro otra recta, siempre teniendo en cuenta que voy a involucrar a este punto, que es el que pertenece a 2.5. Pero ahora lo voy a hacer con otro punto por aquí. Aquí. Pareciera ser que ahí ya coincide de mejor manera, pero veamos y démosle un poco más de zoom. Aparentemente todavía coincide. Démosle mucho más. Vean que en ese punto en particular ya las rectas no coinciden. Ahí está. Vemos cómo se ha separado. Tratemos de hacerlo de una mejor manera. Tiremos otra recta más para que vayamos viendo el efecto y caigan en la cuenta de lo que voy a explicar a continuación. Por ejemplo, por aquí. Aparentemente ahí sí ya coincide. Sigámosle dando un poco de zoom y veamos qué es lo que pasa. Si al final coincidió de manera exacta o hay que seguir tirando otra recta extra. Bien, como podemos ver, ahí ya se volvió a separar. No sé si lo notan, está aquí, ya se volvió a separar. Quiere decir que no coincide de manera uniforme. Tiremos una última línea, porque creo que con esta va a quedar más que entendible. Siempre en el punto A, porque el punto A es el de menos 2.5, que es el que quiero averiguar, con un punto por aquí. Ven que ahí se alcanza a ver que sobresale. Bueno, incluso creo que lo voy a bajar un poquito más.
poquito más, otro poquito más. Bueno, tendríamos que subir hasta por aquí. Creo que la pantalla ya no me da. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Creo que ya van a ver el efecto. Aquí se logra ver que no coincide la línea negra con la verde. Bien, ahora, ¿qué sucede cuando empiezo a quitarle el zoom? Y ya van a ver el efecto que da. Bien, vean que aquí me detengo en este punto. La primera recta que tiré fue A con B. Vean que está bastante alejada y vimos que no coincide, ahí se logra ver. Luego, como vimos que no coincidía, tiramos la recta AC y luego tiramos la recta AD. Si se fijan, lo que fuimos haciendo es como cortando más la distancia. Cada vez la distancia del punto A con respecto al segundo punto iba siendo menos. Pero vean que aquí está con un zoom alto. ¿Qué pasa cuando empiezo a quitarle todavía zoom? Veamos detenidamente el punto D. Vean que el punto D, por el zoom, casi llegó a ser el mismo punto A. No sé si lo logran visualizar. Vean, casi ha llegado a ser el mismo punto A. Entonces, para lograr obtener una recta de una precisión tal que me permita casi acoplarse a una figura que es irregular con respecto a una recta, yo debo de hacer que estos dos puntos estén básicamente casi encima uno del otro, es decir, la distancia entre ellos debe de ser casi cero para que logre acoplarse, porque vimos que entre más pequeño se va haciendo, más nos íbamos acoplando a la línea de color verde. Entonces, ya viendo este efecto de que qué es lo que necesito hacer para poder obtener el valor de la pendiente de un punto en particular, podemos seguirlo analizando mediante una gráfica y podemos ir sacando ya la primera fórmula. Entonces me voy a volver a pasar a la pizarra para que veamos el análisis matemático que hay que hacerle a este efecto que acabamos de descubrir. Bien, aquí estamos en la pizarra y vamos a analizar el efecto que acabamos de ver en GeoGebra para que podamos obtener la fórmula con la que vamos a trabajar en este curso. Ya vimos de que si yo quiero obtener la pendiente de un punto en particular, por ejemplo este punto, yo debo de ir buscando referenciarlo con otro punto. Por ejemplo, si yo quiero hacer esta parte de aquí, vamos a hacer un trazo por aquí para apoyarnos, poner de color negro, está bien. Entonces este punto que yo quiero encontrar lo voy a referenciar con otro. Teniendo esto en cuenta, yo a este le voy a llamar X. Y vean que el otro punto quedaría más o menos por aquí. Ahí sería el otro punto. ¿Cómo le voy a llamar a este punto? Vean que por el momento le voy a llamar P. Ahora, fijémonos por un momento. X, cuando yo lo meto en una función, me da una imagen en Y. Que básicamente esa imagen la conocemos como f de x. ¿Por qué la conocemos como f de x? Porque ya vimos en cursos de funciones que el f de x no es más que decir el nombre de otra forma de la variable y. Entonces, si yo tengo x, su imagen es f de x. Ahora, centrémonos en este punto, el segundo punto, que es p. Ya vimos que aquí había algo bien importante, y ese importante es la distancia. Ya vimos que esta distancia, a medida yo me iba acercando para acá, me iba haciendo más preciso. Ahora, esta distancia básicamente es un cambio. ¿Por qué? Porque básicamente la distancia todos sabemos de que viene dada por la posición final menos la posición inicial. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si yo quiero obtener este espacio de aquí, es decir, este espacio de aquí, si yo lo quiero obtener, ¿cómo lo calculo? Este es bien sencillo. Básicamente lo que tengo que hacer, mido este espacio, luego mido este otro espacio, es decir, el
valor de 0 hasta P y el valor de 0 hasta X, y vean que si yo a P le resto el valor de X, lo que me sobra es este espacio, esto que me hace falta. ¿Y quién es eso que me hace falta? Es el espacio entre X y P. Por eso es que la distancia la puedo calcular de esta manera. Ahora, como este es un cambio, es decir, a lo que me refiero con cambio es de que en un momento estoy aquí y luego estoy en el punto P, he cambiado de posición. De la posición inicial a la posición inicial he hecho un cambio. Por lo tanto, este cambio yo lo puedo representar como un delta. En física representamos los cambios como delta, que viene dado por este símbolo, un triangulito. Y es un delta t. Quiere decir que aquí estoy haciendo un cambio de distancia. Recordando esto, podemos decir lo siguiente. Yo aquí entonces tengo un delta. Y ese delta, ¿a quién responde? Responde a un delta en X. ¿Por qué? Porque aquí yo, si bien es cierto, este punto está como X y este punto como P, pero los dos están en el eje X. Por lo tanto, esta posición es un X, podemos llamarle X sub 1, y esta es una posición en X también, podemos llamarle X sub 2, y entonces, como en un momento estoy en este valor en X y luego estoy en otro valor de X, he hecho un cambio de valores. Por lo tanto, puedo decir que hay un delta X, es decir, un cambio de posición en X. Ahora, sabiendo esto, podemos hacer lo siguiente, porque eso es lo que queremos ir a simplificar la expresión. Como aquí hay un delta X, podemos hacer lo siguiente. Este punto es X y este punto lo puedo conocer como X más delta X. ¿Por qué lo puedo conocer como X más delta X? Porque básicamente este punto 2 es el punto X, es decir, lo que vale X, más lo que vale el delta X, que es decir, lo que me he movido. Por eso lo puedo llamar de esta manera. Ahí lo tengo. Ahora, si yo quiero calcular esa imagen en Y, que sería esto, la necesito, porque necesito saber los dos puntos para calcular la pendiente. Este segundo punto sería f de X más delta X. ¿Por qué sería esto? X más delta X. Porque recordemos que cuando yo quiero hallar el valor de Y, lo único que hago es ir metiendo los valores que tengo en X. Lo meto en la función y al poder resolver la función me da el valor en Y. Y lo voy representando de esta manera, por decir algo. Si yo tengo esto, tengo esta función, y por ejemplo, si aquí fuera 1, ¿qué es lo que hago yo? Evalúo en 1. Disculpen un poco los números, pero lo voy haciendo rápido solo para que se comprenda, porque esto ya lo abordamos en el curso de funciones, que les voy a dejar por aquí el enlace para que puedan accesar a él y pegar una recordadita. Pero bien, entonces, esto es como que yo haga esto básicamente. Estoy metiendo el valor de 1 donde corresponden las X para poder evaluar y así obtener el valor de f de 1, que en términos prácticos f de 1 va a ser Y. Entonces, si yo aquí obtengo 1, quiere decir que la imagen de 1 aquí sería 1 aquí. Para esta función en particular, esta ya vimos que es otra. Pero solo para recordar. Entonces, vean que el valor que tengo en X es el que pongo aquí como f de algo. Como aquí el valor que tengo es X, entonces pongo f de X. Lo estoy evaluando en X. Como aquí el valor que tengo es X más delta X, entonces pongo f más delta X, porque es lo que estoy evaluando. Vean, aquí está. Ahora que ya tengo esos dos puntos, ¿cómo calculo una pendiente? Si se acuerdan, las pendientes
las calculabas con una fórmula que también vimos en el curso de funciones, que viene dado por las funciones lineales. También aquí voy a dejar el enlace para que puedan accesar a ese video si se les ha olvidado cómo se calcula. Haciendo aquí rápidamente lo voy a explicar. Recuerden que la pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Ahí lo tengo. Ahora, si yo sustituyo estos valores en esta fórmula, ¿qué es lo que vamos a obtener? Veamos qué saldría. La pendiente es igual a y sub 2, que es f de x más delta x. Sería f de x más delta x. Menos el valor de y sub 1, sería el primer valor, f de x. Sobre y sub 2, que sería x más delta x, menos x sub 1, que es x. Bien, vean que aquí yo puedo simplificar. Este x positivo con este x negativo se van, y entonces me quedaría lo siguiente. Incluso lo voy a copiar para hacerlo más rápido. Me quedaría esto. Vean que entonces para este punto en particular, de esta manera es como calculo la pendiente. De esta manera. Pero hay algo bien importante, que esta pendiente no era exacta, si se recuerdan. ¿Cómo la íbamos haciendo cada vez más exacta? Reduciendo este punto. ¿Se recuerdan? Este punto lo fuimos haciendo más corto con respecto al punto, en este caso x, y llegó un momento en el que casi estaba encima uno del otro, si se acuerdan. Entonces nos íbamos moviendo de aquí para acá. ¿Qué pasaba con esta distancia o con este delta x? A medida lo íbamos moviendo más a la izquierda, este delta x casi se iba convirtiendo 0. ¿Por qué? Porque básicamente al ir moviendo esto para acá, esta distancia se iba a ir reduciendo. Si yo muevo el punto para acá, vean que aquí se reduce a este otro punto, ya esta distancia es más pequeña. Si lo sigo moviendo para acá, se sigue siendo la distancia más pequeña. Llega un momento en que casi lo llegamos a tener casi encima, entonces esta distancia aquí entre el punto x y el segundo punto se iba haciendo casi 0. Entonces, como vean que esa distancia a la que ahora estamos llamando delta x casi está llegando a ser 0, es decir, comienza de un punto, dijéramos un punto de un valor algo grande y empieza a hacerse tan pequeño, cada vez más pequeño, podemos decir que está tendiendo a ser 0. Y cuando hablamos de que un valor está tendiendo a algo, ahí es donde entra el concepto de límite. Y entonces podemos decir que esta pendiente va a ser igual al límite de delta x cuando tiende a 0. ¿Por qué de límite cuando tiende a 0? De delta x cuando tiende a 0, porque vemos que delta x, es decir, el espacio que había aquí, se está haciendo tan pequeño que va a llegar un momento en que casi va a llegar a ser 0, pero sin ser 0.
¿Por qué no va a llegar a ser 0? Porque si llega en el punto en el cual se convierte en 0, quiere decir que está encima del primer valor. Y eso no puede ser porque entonces estamos referenciando la recta al mismo punto. Y hay que recordar que la recta tenemos que formarla a partir de 2 puntos. Por lo tanto, no puede llegar a estar exactamente una encima de la otra, porque entonces el valor sería 0 y estaríamos hablando del mismo punto y la recta no la puedo referenciar a un solo punto. Tienen que ver por fuerza 2. Por lo tanto, a eso se refiere que está tendiendo a ser 0. Que se va a acercar tanto al valor de 0, pero no va a llegar a obtener este valor. ¿De quién? De esto que acabo de obtener. Es decir, esta expresión va a llegar a acercarse a ser 0 en el lado de delta x, pero sin llegar a tocarlo. Entonces, esta va a ser mi fórmula. Con esta es la que vamos a trabajar. Esta pendiente formada de esta manera es lo que se conoce como el valor de la pendiente, o también nos estamos refiriendo a una derivada. Y la derivada la vamos a conocer como f' de x. Entonces, cuando hablamos de derivada, estamos hablando que estoy buscando el valor de la pendiente en un punto en particular o en varios puntos en particular. Eso lo vamos a ver más adelante a través de los siguientes videos, pero vean que el concepto de pendiente en este caso está ligado al concepto de derivada. Básicamente es lo mismo, es buscar la pendiente en un punto particular de una función. Bueno, entonces me voy a quedar hasta aquí. Ya vimos cómo se obtiene el valor de la derivada de forma matemática. Más adelante vamos a hacer un par de ejercicios donde podamos ir ya obteniendo valores de manera fija para que vayamos comprendiendo de mejor manera el concepto de derivada. Nos vemos en la próxima.